Hola, buen día. En este video le traemos un poco del procesamiento de un método de sísmica de pozo aplicando la técnica de downhole. Aquí va a estar muy simplificado, solamente los pasos importantes y poder llegar a construir un perfil. Si ustedes gustan aprender más acerca de esta técnica, pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook o del correo que también está disponible en la página por mensaje. Entonces comenzamos. Esto va a ser muy brevemente. Va dirigido principalmente a personas que ya tengan contacto con el método, principalmente de sísmica de refracción, y pueda apoyarlos. Para comenzar, pues yo ya tengo una serie de datos de un downhole realizado, y primero lo que tenemos que hacer es utilizar, bueno, aquí vamos a utilizar dos software, uno libre que se llama Geopse y uno de pagar que es de Seisy Mayer llamado Bigwin. Lo que tenemos que hacer primeramente es apilar los archivos de adquisición. Como se sabe, cuando se toman datos de downhole se toman datos cada metro, pero al momento de procesar tenemos que irlos separando. ¿Para qué? Para tener un sismograma completo de velocidades de onda P y otro de velocidades de onda S polarizada. Hay software que ya pueden hacer este procedimiento de manera semiautomatizada, en la que tú puedes entrar los datos, además le pides las georreferencias de qué profundidad y cada uno de los canales, porque los geófonos por lo regular tienen 3 canales, un vertical y 2 horizontales, y solamente con estos datos el programa automáticamente te los va a apilar. En caso que no llegas a tener este software, puedes hacerlo con este libre que se llama Geopsy, lo puedes pagar descargar directamente su página. Comenzamos. Primero vamos a importar los archivos. Aquí ya los tengo separados previamente de un downhole de 15 metros. Solamente vamos a abrir los primeros 5 metros para hacerlo un poquito rápido. Y con la velocidad, con los histogramas de BP, los tiros verticales. Lo mismo aplica para el procedimiento del ABS. Ya los abrimos. Después vamos a ver el encabezado, y aquí podemos observar que el encabezado todos vienen como si fueran verticales, y vienen las 3 componentes. Tenemos las primeras 3 para el dato 1, las segundas 3 para el dato 2. Estos 01, 02, 03 son los metros. Es el primer metro, 3 componentes, segundo metro, 3 componentes, y hasta las 5 metros. A nosotros los que nos interesa es extraer la componente solamente vertical en este caso. También tiene que hacerse lo mismo para la componente horizontal, para la componente transversal. Aquí, como lo vamos a hacer, es primeramente ustedes tienen que tener bien designado, cuando hayan levantado los datos en campo, saber cuál es el canal. Cuál es el canal que ustedes utilizaron, o que el geófono tiene para medir el que se encuentra de manera vertical. Aquí podemos, si no lo apuntaron, hay una manera que no es la recomendable, pero si es la única oportunidad que tienen, es que lo pueden entrar en cuáles son los tiros verticales en este programa que se llama Bigwin, o también lo pueden hacer en cualquier otro software que sea de visualización de sismogramas. Abrir un archivo e identificar cuál de las componentes es la que puede hacer la BP. En este caso, ¿cómo podemos distinguir la BP? Pues simple, es la que tenga la amplitud, la primera amplitud mayor. ¿Por qué? Porque el golpe se hizo de manera vertical, y entonces la respuesta siempre va a ser la de la mayor amplitud. En mi caso yo ya sabía que la componente va a ser el canal 1. El canal 1 va a ser la componente vertical. Así pueden ustedes tener para la componente 2, que es la horizontal, y la componente 3, que es transversal. En este caso nosotros vamos a trabajar con la componente 1. Regresando, pues aquí tenemos que la componente 1 va a ser la primera de cada uno de los archivos de su encabezado. Este va a ser la vertical para 1 metro, la vertical para 2, para 3.
Ahora vamos a editar. Para editar esta tabla nada más nos vamos aquí y dice control K. Con control K podemos editar cualquiera parte de nuestro encabezado. Entonces aquí tenemos que es vertical, aquí podemos ponerle que es la norte y aquí podemos poner que es la este. Esto lo van a hacer para cada uno de los sismogramas que necesiten. Poder diferenciar entre cada una de las componentes de su sismograma. Y así ustedes pueden seleccionar y de manera más fácil poder construir su sismograma que van a necesitar al momento de trabajar. Ok. Otra cosa es que estos sismogramas, como pueden observar, vienen con la fecha y la hora de donde se tomó. Cuando ustedes ponen esto en un sismograma, aquí tenemos para ver el sismograma, suele hacer esto, así podemos tener las trazas. ¿Por qué? Porque está diciendo que el primero tuvo un tiempo a las 11 horas con 38 minutos 39 segundos, pero fue incrementándose el tiempo con los disparos. Entonces esta separación hace que tengamos la separación en tiempo hasta por 1 hora, que es lo que tardó el tendido. Obviamente no fue así, entonces aquí lo podemos editar, simplemente llevando esto a 0. Tengan en cuenta que solamente tienen que seleccionar la parte de la hora. 0, 0, 0. Y como ven, aquí adelante, en el tiempo final, se comienza a ver que todos van a estar estandarizados, o sea, que comiencen en 0 y que nada más duren el tiempo que se le puso de grabación, que fue de medio minuto, 500 milisegundos. Es lo único que en esta parte se le vamos a cambiar, en el de inicio, y el final es automático. Otra cosa que tenemos que hacer es donde se encuentra el receptor. El receptor aquí es receptor en X, y vamos a poner que es 1 metro. Estas tres componentes tuvieron 1 metro, estas a 2 metros, estas a 3 metros, y así para todos los metros que ustedes tengan. Ahorita yo lo voy a hacer de manera rápida y vamos a continuar. Listo, continuamos. Como pueden ver, ya seleccioné para el primer metro, puse que la primera componente es la vertical, la norte, la este. Puse que el tiempo de inicio va a ser en 0, el tiempo final va a ser de 500, y el receptor se encuentra a 1 metro de profundidad, a 2, a 3, a 4 y a 5. Ahora sí ya podemos graficar esto. Lo que vamos a hacer es, primero es asegurar la tabla y seleccionar con la tecla control solamente la componente que queramos. En nuestro caso nada más queremos la vertical. Cuando estén trabajando con los archivos que sean del horizontal y los archivos que se da de la transversal, tendrán que hacer lo mismo, solo seleccionar la componente que se requiere. Aquí tenemos la vertical de 1 metro, la vertical de 2 metros, de 3, de 4 y de 5. Abrimos el de gráficos y simplemente seleccionamos y arrastramos. Y ahora sí, como pueden observar, ya tenemos un sismograma en profundidad con la componente vertical, la componente Z, a 1 metro, a 2 metros, a 3, a 4 y a 5. Ahora, ya como lo tenemos aquí, ahora tenemos que proceder a guardarlo como un archivo apilado. Para eso seleccionamos, nos dejamos de seleccionar la ventana, nos vamos a ir a donde dice archivo y exportar señales. En exportar señales, este programa maneja todos los tipos de formatos. Todos los tipos de formatos que se conocen para trabajar archivos de sísmica. Nosotros vamos a trabajar con el más común, que es el SEC, SEC2 o .dat. No necesitan tener seleccionado nada de esto, solamente el archivo SEC2 y OK. Aquí les van a decir cómo lo quieren exportar, en qué archivo, el nombre que van a poner. Aquí yo ya lo hice anteriormente para un archivo de 10 metros, ahorita estamos haciendo el 5. Y vamos a poner como ejemplo para que vean cómo funciona. Guardar. Listo, ya se guardó.
Para comprobar que se haya guardado correctamente, podemos importar el archivo. Vamos a donde lo tenemos, como ejemplo, abrir. Y miren, ya no lo abrió como un solo archivo integrado, solamente de una sola componente. Este archivo integrado de una sola componente es el con el que vamos a trabajar en el otro software. El otro software, yo trabajo el Geopsy. Ustedes pueden descargarlo. Hay una versión libre que pueden trabajarlo durante 15 veces si no alcanzan a pagarlo. O si tienen otro programa que pueda abrir el archivo, funciona de la misma manera. Aquí Geopsy simplemente nos va a ayudar a poder apilarlos de la manera en la que vamos a utilizar. Yo ya pasé por todo este proceso, ya hice los archivos de la BP y de la ABS. Una para cada componente, una para el componente vertical, una para el componente horizontal y una para el componente transversal. Ahorita se los voy a mostrar y lo hice para los 10 metros que es la profundidad del downhole. Yo tengo el programa de SeisMager, Pigwin, es una versión viejita pero sigue siendo bastante funcional. Yo ya abrí los archivos, abrí el BP y lo guardé en un archivo DAT. Aquí yo como los distingo, pues el programa Geopsy yo lo guardo como si fueran componentes separadas y por eso me los graba como sec2. Tú lo puedes abrir sec2 aquí en Penguin y después volverlas a guardar como un punto .dat y ya te va a dar el archivo DAT. Aquí tenemos la componente vertical del ejercicio. Yo ya hice todo el procedimiento y justo aquí lo tenemos. Y ya tenemos la componente vertical del todo downhole hasta 15 metros, que son todos los datos que tengo. Metro a metro, aquí podemos verlo. Al igual hice lo mismo para las componentes horizontal y transversal. Pueden ver la componente horizontal que ya la tengo. Ahora, ¿por qué se ven dos colores? Esto es porque cuando se levanta un downhole se levantan dos golpes, uno del lado izquierdo o derecho, por así decirlo. Cuando se dan los componentes, uno genera una traza, otro genera otra traza y lo que hacemos es la polarización. Este color azul con este color negro se llama polarización. ¿Para qué sirve? Nos sirve para hacer el procesamiento, porque sabemos que la onda S comienza donde se polariza. Aquí tenemos para la componente horizontal, no es muy claro, no está muy definido. Esto se debe a que el geófono probablemente se estuvo girando mientras estuvo bajando. Entonces esta componente, la componente horizontal, no nos está dando una buena calidad de datos. Entonces, revisando la otra componente, vamos a ver qué tal está. Y como pueden ver, esta componente tiene mejor calidad de datos. ¿Qué significa? Significa que los golpes fueron dados de manera transversal a la posición del geófono. La polarización se ve muchísimo mejor y es muy fácil de identificar aquí. Aquí ya podremos identificar lo que es el arribo de la onda S. ¿Cómo podemos identificarla? Pues hay varias maneras. La principal es que el primer arribo de la onda S es donde la amplitud es... Hay dos cosas que cambian, la amplitud y la frecuencia. Como pueden ver, aquí cuál sería el primer arribo. Tenemos toda esta señal polarizada, pero ¿dónde comienza la polarización exactamente? Fácilmente podemos mencionar que es aquí. ¿Por qué cambia? Todo esto inicial es ruido y después comienza la polarización. Podemos ver una amplitud mayor y cómo cambia la frecuencia. Viene una frecuencia alta y después cambia por una frecuencia baja. Estos dos son indicativos, bueno, tres cosas: polarización, amplitud y frecuencia, son indicativos de dónde poder hacer el picado de la velocidad de onda S. Claro, no es sencillo y hay varias maneras de poder realizar este picado cuando esta polarización no la puedes encontrar en una de las dos componentes. Eso lo podemos ver dentro de las asesorías que nosotros damos. Ok, ¿qué procede después de esto? Pues ya vamos a comenzar con el picado. Aquí vamos a hacer el picado de la onda P. Y es exactamente como si fuera en refracción. Cuando trabajas en refracción, lo que buscas es hacer el picado del primer arribo. En este caso, aquí lo podemos tener, el primer arribo.
el primer arribo y el primer arribo. Como sabemos o como ya les había comentado, hay software que tú ya te hacen el picado automatizado y ya nada más señalas por dónde va la tendencia y te puedes realizar. Necesitas, a mi criterio es que se necesita muchísima experiencia para trabajar con estos software automatizados, porque tú puedes picar casi en cualquier parte y el programa te va a calcular una velocidad, pero eso no significa que esta velocidad que te calcule sea la correcta o sea la adecuada, o que el picado esté exactamente donde se ve. Podemos tener este caso que hasta los primeros 7 metros tenemos una muy buena calidad de datos BP, pero después de 7 metros hay ruido. Este ruido es provocado por el lugar, el área, la geología. Yo tengo los datos para comprobar que este ruido es provocado por una interfase que existe ahí, una impedancia muy grande, y entonces nos cambia completamente la undícula. Todo esto lo vamos a trabajar, parte del curso que ofrecemos, bueno, de las asesorías, explicamos parte de este fenómeno. Pero bueno, así como hacemos aquí, vamos a interpretarlo de una manera que todos puedan, de una manera manual. Entonces lo único que vamos a hacer es acercarnos a donde tengamos el primer arribo, seleccionar donde está el primer arribo, y en la parte baja aquí podemos ver el tiempo. Ustedes lo que necesitan es apuntar este tiempo, el primer tiempo. A esto va a ser igual para la velocidad de onda S. Ahora vamos a proceder. Yo ya tengo construido aquí una hoja de datos donde tengo todos los cálculos. Lo importante para el downhole es llegar a este gráfico. Este gráfico se le conoce como la domocrona, la diacroma construida a través del tiempo corregido a la vertical. Pero para eso primero tenemos que hacer ciertas correcciones y ciertos cálculos. El primer cálculo es el cálculo de la distancia real, y después de la distancia real el de los tiempos de arribo. Bueno, primero los tiempos de arribo, la distancia real, la velocidad de trayecto, y a partir de ahí vamos a encontrar el tiempo corregido a la vertical. Y como pueden ver aquí, ya tenemos el offset fue a 3 metros, tenemos la primer metro de profundidad, la distancia real fue 3.16, el picado es de 5.7 milisegundos, que es el que calculamos de esta parte de aquí, y así para cada metro. Y tenemos el de velocidad de onda BS, que fue de 25 milisegundos. Podemos comprobarlo. Yo lo saqué de aquí, del sismograma. Como pueden ver, entre más le dan amplitud, más ruidoso se pone. Hay trucos para poder, bueno, no son trucos, son estrategias para poder llegar al verdadero tiempo de arribo. Aquí podemos que la polarización se hizo exactamente aquí, pero el ruido, hay un ruido que nos mezcló dos frecuencias, pero es aquí, en los 25 milisegundos. Como pueden ver, esa tendencia de esta amplitud se repite en todo el sismograma. Siempre vamos a tener esta primera gran amplitud, y al igual que con la onda P, a partir de los 7 metros tenemos un cambio, hay un ruido que ya no se presenta, y aquí tenemos el picado de la velocidad de la onda S. Entonces al igual así nos vamos punto por punto y los vamos apuntando aquí. De manera automática nos va a dar la velocidad de trayecto. Esta velocidad de trayecto no es la velocidad del suelo, esta es la velocidad de trayecto desde donde fue el golpe hasta donde recibió. Para esto hay que hacerles varias correcciones y varios cálculos para obtener lo que es el TC o tiempo corregido a la vertical para la onda BP, y el TC para la BS, que es el tiempo corregido a la vertical para la onda BS. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos haciendo el picado correcto? Simplemente para las velocidades o para los pequeños intervalitos de a cada metro, podemos hacer una tabla acá abajo donde vamos a calcular a metro, como un metro de espesor. Vamos a poner los tiempos corregidos a la vertical para cada metro, y aquí vamos a tratar de calcular una velocidad aparente a cada metro, por así decirlo. Y con esto, dos valores, vamos a calcular la relación de Poisson. ¿Qué es la relación de Poisson? Es una relación que ayuda, bueno, sí nos ayuda a saber la calidad del material, nos ayuda a saber que estamos en qué tipo de material, manejando punto 3 para materiales compactos, punto 49 para materiales sueltos, y entonces también puede ser, lo podemos ocupar como factor de calidad.
Mientras estemos dentro del margen, podremos saber que el tiempo picado sí fue el adecuado para calcular el tiempo corregido y así obtener la razón de Poisson. Hay unos donde simplemente se va a ir fuera del rango. No siempre van a ser exactos, pero de preferencia que el 90% de sus datos vengan con una buena calidad dentro del rango. Algunos puntos obviamente por el ruido, por el picado, pero son puntos intermedios que podemos hacer inferencias en las partes, en las mitades. Ok, una vez que ya hicimos el picado, ya tenemos los tiempos corregidos a la vertical, sacamos que la relación de Poisson es buena para la mayoría de los datos, y entonces vamos a graficar. Graficamos el tiempo corregido para la BP, para la BS contra profundidad, y nos va a dar una domocrona. Esta domocrona es igual que una domocrona de refracción. Aquí lo que vamos a buscar son puntos de inflexión donde existan los cambios. Para esto tenemos que apoyarnos de la mecánica de suelos de la perforación. Eso van a ser importantes para que nosotros podamos identificar dónde se encuentran estos puntos. Yo ya lo tengo por acá. Pasé el tiempo corregido a la vertical, al gráfico, y nada más graficamos unas líneas que van desde el 0 y tienen que agarrar la mayor cantidad de puntos, como pueden observar aquí. Hay veces que estas líneas tú pudieras extenderlas completamente y alcanza a agarrar varios puntos, pero hay que ayudarnos, como les había comentado, de los datos que tengamos de perforación. Yo aquí tengo la información de perforación. Este sondeo llegó a 10 metros, bueno, llegó a 15 metros, pero nada más tenemos los primeros 10 metros con información de la mecánica de suelos. Y podemos observar que los primeros, hasta los 4 metros aproximadamente, tenemos un material muy parecido, que son arcillas. De repente una pequeña capa de grava a los de 2,40 a 3 metros, 60 centímetros, pero son arcillas. A los 4 metros comienzan unas gravas empaquetadas. Y si observamos, aquí podemos ver este pequeño cambio del primer material con el segundo. El segundo material menciona que son unas gravas empaquetadas, y vienen más gravas, después viene un poquito de arcilla y arenas. Hay gravas, arcilla y arenas de los 4 hasta los 7 metros. Más o menos a los 7,80 volvemos a encontrar gravas, pero ya sin arena, ya sin arcilla, sino estamos encontrando pequeños fragmentos de roca de origen calizo. Entonces es por eso que encontramos el segundo cambio. Esto va yo lo estoy estimando de 4 a 7, el primer intervalo será de 0,4, luego de 4 a 7, que es este otro cambio, de 4 a 7, que son las arcillas, y por último vemos que se van con estas gravas redondeadas con fragmentos de roca hasta los 9 metros, de 9 a 10 metros encontraron ya la roca gris clara. Y aquí podemos observar exactamente que a los 10 metros ya existe el último cambio. Ya las velocidades, los tiempos entre el metro 10 y el metro 15 son tan cortos que ya son velocidades muy altas. Esta es la mejor manera para poder definir nuestros intervalos. Estos intervalos básicamente son las capas que podemos inferir a través de la domocrona. Entonces tendremos un perfil, podremos construir un modelo con 4 capas, una de 0 a 4, la segunda de 4 a 7, la tercera de 7 a 10 y la última de 10 a 15. Todo esto lo podemos correlacionar con la información de esta profesión. Por eso es importante que cuando vayan a discretizar la domocrona, lo hagan con la información de la perforación. Entonces, como ya decidimos que van a ser 4 capas, pues ya tenemos que el espesor de la primera capa va a ser de 0 a 4, el segundo, como va a ser de 7 a 10, son 3 metros, el tercero de 4 a 7, de 7 a 10, y el último va a ser de 5 metros o al infinito. Aquí vamos a hacer la diferencia, se aplica una fórmula de cómo calcula la velocidad, distancia sobre tiempo, la diferencia del tiempo, el espesor, que es el tamaño, y ahora sí vamos a calcular la velocidad de intervalo, la velocidad exactamente de la primera capa, que va de 0 a 4 metros, una BP, una BS. Aquí ya podemos empezar a tener otros dos factores de calidad a observar. El primero es el radio BP-BS, la relación que se encuentra en la BP y la BS. Esta debe de estar entre 1.6 a 2.5. Cuando se sale de proporción hay que observar por qué. Aquí yo sé por qué se sale de proporción esta velocidad, pero ustedes pueden
con la información que tenga integrada podrán correlacionarla, pero es un muy buen valor con el que ustedes pueden tener, saber que la calidad del dato y que lo están interpretando va por buen camino. Ahí igual tenemos Poisson. Poisson lo vas a relacionar, como les comenté, 0.3 con materiales consolidados. Estos son los límites 0.45 o hasta 0.49 no consolidados. Y vemos que coincide porque nuestra interpretación del sondeo geotécnico dice que de 0 a 4 son arcillas, pues tenemos 0.47. De 4 a 7 tenemos arcillas con gravas, entonces ya es menor la relación de Poisson, 0.4. Y ya cuando llega a la parte de los 10 metros tenemos roca. Ya la roca tiene que tener una relación de Poisson muy corta, cercana a los materiales consolidados, 0.38 y 0.34. Con esto ya podemos decir que tenemos un modelo de intervalos de un perfil sísmico. Ahora lo que tenemos que hacer es construir un perfil de velocidades. Y este se hace de la siguiente manera. Tenemos nuestro perfil de velocidades, calculamos, hacemos el gráfico para medir exactamente la BP y la BS, y con esto solamente hacemos la gráfica de la BP, que es la línea azul, la BS, que es la línea roja. Aquí tenemos, porque hay un cambio, esto lo podemos, yo sé por qué esta velocidad se incrementa, o al parecer se incrementa y después vuelve a bajar, porque se ve raro, pero hay un motivo geológico, y la perforación nos revela eso. Esto ya los podemos explicar en el curso, en las asesorías que ofrecemos, el por qué existen estos pequeños que parecen errores, pero en realidad tiene que ver como con una anomalía geológica. Y así podemos llegar hasta el objetivo, que es la construcción del perfil sismoestratigráfico. Aquí ya nosotros vamos a vaciar la información de la mecánica de suelos diciendo que esta es la arcilla, esta es la grava con arcilla, ya puede las gravas con materiales de roca, y ya después llegamos a la roca. ¿Ok? Y bueno, muy corto, esperemos que les pueda servir, les puedan apoyar. Les recordamos que podemos ayudarles, ofrecerles el servicio, ya sea de manera personalizada o en grupo, donde vemos de manera muy amplia cómo se realiza todo el proceso de downhole. Desde la teoría se explica todo el procedimiento, tenemos datos para trabajar y se hace todo el proceso hasta poder trabajar con datos reales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.